Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestro proyecto con idea. Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE, listo con nosotros para hablar de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Pues hoy vamos a hacer un amplio análisis contigo, Jorge, sobre el sistema educativo, la educación en México y sobre todo esta gran polémica que se ha suscitado con relación al contenido de los libros de texto gratuitos que pues tan solo a un par de semanas que inicien el periodo escolar, pues es un problema, ya es una diatriba a nivel nacional. Así es, Jorge Luis. Mira, y tenemos que ponerlo en contexto también para el auditorio. ¿Qué es lo que están haciendo otros países? ¿Qué es lo que cuáles son las tendencias educativas en otros países? Y ahorita lo aterrizo a la parte de los libros de texto aquí en México. Jorge, salieron reportes, por ejemplo, que Europa, los países europeos están preocupados y hay un debate por el futuro de la educación y las capacidades que deben de tener porque ellos consideran que se están enfrentando ante el gigante asiático. ¿Por qué el gigante asiático? Porque cada vez, Jorge, en las pruebas que se hacen internacionalmente, mejoran los estudiantes y representan para ellos una gran competencia. Ese es un contexto muy amplio internacional. ¿A qué ha llevado esto a países europeos? A discutir cómo incorporas inteligencia artificial, a definir las capacidades que debe de tener la mayoría de la población y principalmente cuatro áreas, Jorge, que se consideran prioritarias: música, matemáticas, lenguas clásicas, computación, todo enfocado en un tema de inteligencia artificial. Europa, en este caso, Jorge, y Estados Unidos, sí encienden la alarma cuando ven, por ejemplo, que Japón lo supera en la medición de matemáticas según la evaluación PISA de la OCDE, evaluación que México ya no participa, por cierto. Y que, por ejemplo, Corea viene el segundo lugar mejor en matemáticas. Y este es un contexto internacional y por qué nos importa. Se dice fácil, Jorge, pero están enfocados mucho en los estudiantes que necesitan herramientas que se pueden para colocarlos en el mercado: inglés, lenguajes de información y matemáticas, es decir, englobarlos en una era digital, junto con temas de medio ambiente, responsabilidad social, diversidad, empoderamiento de mujeres y demás. Es decir, tú necesitas generar como país talento, y esa es una visión europea que se tiene ahorita. Necesitas generar talento, Jorge, para atraer, ojo la palabra que voy a decir, migrantes calificados de otras áreas geográficas y personas. Porque eso pasa en el mundo, eso están discutiendo y estos son los resultados. ¿Qué tenemos nosotros en México, Jorge, este verano? ¿Qué es lo que estamos discutiendo con respecto a los libros de texto y hacia dónde va encaminada la educación? Se crea lo que denominan la nueva escuela mexicana. Y el estudiante, Jorge, en este caso, prácticamente parecería que pasa en segundo plano, queda borrado de lo que se está haciendo y se empieza a discutir si los libros o no tienen propaganda muy estratégica, Jorge, para adoctrinarlo. Ojo, aquí hay que poner en contexto: sí, sí estamos en un gobierno altamente ideológico, sí estamos en un gobierno donde crea o retoma muchos principios de una ideología que quiere replicar de otros países donde controlan las cosas, donde el gobierno es el que decide, donde el sector privado es el malo, donde no hay esta asociación que pareciera que en otros países, Jorge, y con hechos, con evidencias, ha funcionado. ¿Qué es lo que han discutido los expertos ahorita en los nuevos libros de texto, Jorge? Una, en primer lugar, se incumple, vamos a verlo de la forma primero legal, se incumple con lo anunciado en 2022 en el Diario Oficial de la Federación, donde solamente, Jorge, solamente, y hay que recalcarlo, se iban a modificar los libros de texto de primero de primaria y de primero de secundaria para empezar a hacer un plan gradual de la nueva escuela mexicana como para introducir nuevos contenidos. De repente nos despertamos en el verano del 2023, Jorge, y lo mismo que está otra vez, la ley no fue la ley, lo mismo que está en la ley y lo mismo que se tiene que hacer, de repente salen 42 nuevos libros, Jorge, que ayer matizaron en una reunión que se tuvo en el gobierno federal, que fueron 33 libros. Es decir, estamos por analizar, Jorge, entre 33 y 42 libros, todo el sexto, de primero a sexto de primaria, de primero a tercero de secundaria, con nuevo contenido.
¿Y cuál es el problema? Dice, bueno, vamos a analizar uno por uno de los contenidos y en efecto, sí, hay errores como ellos mismos también se justifican y regresan a este discurso donde antes también hubo errores, lo cual quizá no entramos en esa discusión. Siempre hay errores de edición en cualquier primer tomo. Pero los errores, Jorge, ya son conceptuales también. Los errores son cuestionamientos que se les hacen también ideológicos. Se mete un tema de la escuela Repsamen, Jorge, donde medio se le lava la cara a Claudia Sheinbaum para decir que ella pidió disculpas y que son errores que no se tienen que hacer. Se ponen errores, por ejemplo, tan básicos como representar gráficamente multiplicaciones. Empiezan ya los errores, Jorge, pedagógicos, donde aquí empezamos a cuestionar qué es lo que están haciendo en educación, donde de repente, Jorge, lo principal que tenemos es, en términos educativos, es que el niño lea, que el niño se informa, que el niño amplíe su mundo, por ejemplo, con la literatura básica, con la literatura oficial, que desaparece, Jorge. Desaparece totalmente los libros de literatura básica que probablemente en primaria y en secundaria te empezaban o te acercaban, y de repente surgen comentarios donde tienes que leer a Carlos Marx, tienes que leer un tema que se acerca más a la parte comunista. Empieza el debate si es comunista o no. Más allá, Jorge, de este debate, tenemos que ir viendo cómo le quitas las herramientas de matemáticas, cómo no lo acercas al niño a la inteligencia artificial, cómo no lo estás dando las técnicas, Jorge, que debe de tener un estudiante. ¿Para qué? Para al final ser competitivos. El segundo punto ya más político. Ayer se anuncian, por ejemplo, estos 33 nuevos en lugar de 42 y se dice en una lámina nada más que hubo, por ejemplo, ponen un número que de por sí está mal, no se puede leer, es 1.035.000 y después dice 0121, ¿no? Ni siquiera venía la coma, se les fue un número y el número no está representado. Considero que es 1 millón de participantes del magisterio, que se hicieron 32 asambleas. Qué bueno que se consideraron la opinión de los maestros para hacerlo y que se contestaron más de 100.000 respuestas a diagnósticos. Esta información, Jorge, por más que querramos consultarla, se clasifica, se restringe, la tienes que hacer, la puedes más bien analizar hasta dentro de 5 años porque se guarda. Por lo tanto, te genera aún más dudas. Estás hablando con un director de libros de texto totalmente ideológico, donde sí confiesa, sí dice que es partidario de las ideas comunistas. Eso no es debatible porque así es su perfil, donde las autoridades que están en la Secretaría de Educación también han declarado que son partidarios de cierto modelo ideológico, y ahora sales con estos libros de texto. ¿Qué es lo que destinas aquí, Jorge? Cada vez menos población tiene acceso a escuelas privadas, Jorge. Las escuelas privadas son caras, las escuelas privadas se tienen que mantener, y la educación pública, si limitas esta parte del conocimiento, si no le acercas a los niños, no puedes tener al final, Jorge, una generación competitiva ante el mundo. Cuando otros países, como inicié la presentación, en Europa, en Estados Unidos, se preocupan por ver quién es el primer lugar en matemáticas, por ver quién utiliza inteligencia artificial en sus modelos. Nosotros estamos debatiendo, Jorge, si está la parte ideológica, si los libros están, si los libros no están. Ahora, faltan 3 semanas para iniciar cursos. Los maestros todavía no tienen los programas para debatirlos. En algún momento de mi vida profesional estuve involucrado en el sector educativo y tú sabes que es un trabajo arduo de los maestros entender el libro, hacerlo para poderlo transmitir bien. A la fecha soy catedrático de universidad, pero no de primaria y de secundaria, pero conozco el tema de primera mano en el que necesitas tiempo para planear, necesitas tiempo para organizarte el curso, y no lo estamos teniendo hoy, Jorge. En conclusión, estos libros de texto, primero pareciera que indignan a mucha gente, Jorge, pero también entristece cuál es el panorama de la educación del país. Sí, se perderán en este caso mucho tiempo por parte de los profesores, tanto como alumnos, de tratar de interpretar estos nuevos libros sin una capacitación adecuada. ¿Cuándo se estudiará? Pues no hay programa aún. ¿Cuándo? En la marcha probablemente, y lo sacas al vapor. Y se hace dudar, que creo que es lo grave, se hace dudar de que la ciencia es útil, Jorge, y se hace dudar de la parte técnica.
cuando estamos en una economía globalizada, donde entre más competitivas estamos, más mano de obra calificada podemos tener, y se defiende, Jorge, una pedagogía, un sistema pedagógico que en realidad creo que está fuera de lo que nos está exigiendo el mercado, de lo que nos están exigiendo las competencias, y puedes condenar, Jorge, por una muy mala decisión a toda una generación y principalmente a todo un país. Sí, Jorge, haces un análisis muy completo de la situación. Me quedo con dos puntos para bajarlos y para seguir analizando al respecto. Para nada escuché, y no es porque tú no lo hayas dicho, pero es porque no ha salido prácticamente en toda esta diatriba el término aprendizaje. El aprendizaje, este concepto, no ha aparecido por ningún lado. No hemos hablado del aprendizaje en los jóvenes, que ese era el principal debate que durante años se ha tenido con relación a la reforma educativa. En la época del sexenio anterior de Peña Nieto se hizo la reforma educativa, pero fue una reforma educativa laboral que acotaba el espectro de acción, que acotaba el espectro de acción de los maestros y sobre todo del sindicato, de la CENTE, la todopoderosa CENTE, y era para acotar el poder de la maestra Elbester Gordillo y del sindicalismo como tal. Y eso fue lo que se hizo, pero nunca se llegó al nivel de una reforma educativa que fuera precisamente a cambiar el modelo de aprendizaje, que eso es lo que necesitamos, a donde necesitamos ir. Desde ahí estamos pésimos. Y ahora, peor tantito, le sumas que haciendo todos estos cambios, pues ya ni siquiera hablamos de aprendizaje, nos vamos a esta parte de la competitividad, de salir con las herramientas suficientes para el mundo actual que ya está arriba, la inteligencia artificial ya existe, no es ciencia ficción, no es parte del futuro, ya es el presente y tenemos que estar en este presente, tener que nuestros hijos tengan las herramientas, estas nuevas generaciones tengan las herramientas suficientes para poder ser lo que acabas de decir, competitivos como tal a nivel mundial. Pero resulta que estamos debatiendo eh, un aspecto que nos estamos regresando otra vez a los años 70 del siglo pasado. Es increíble, increíble que en pleno siglo XXI, hoy 2023, estemos hablando de libros de texto que estén añorando un modelo que no sirvió, un modelo que la Unión Soviética ya no existe, un modelo que únicamente tienen de tres, cuatro países totalitarios completamente, que son una aberración a nivel mundial. Es increíble que estemos en estos momentos debatiendo esto en lugar de estar viendo cómo salir adelante como nación. Que la educación Totalmente, es Jorge. básica, Jorge. Sí, de acuerdo. Y aparte, seguimos con la misma justificación a casi 5 años de gobierno. Ayer que tuve la osadía y la paciencia de escucharlo, porque era, creo que de interés general, que era cómo iban a justificar esta parte de los libros de texto, y empiezas a decir que no funcionaba el modelo anterior, ¿no? Que era una culpa del gobierno anterior, que es la misma lógica, la misma dialéctica que tiene obviamente el gobierno federal para cualquier problema. Entonces, 5 años después te das cuenta de que no funciona, y de repente cambias toda la parte del modelo educativo y traen estos temas de estos que tienen ya sesgos conceptuales, sesgos ideológicos. Y sobre todo, Jorge, haces una planeación que yo decía, el día a día de los maestros. ¿Quiénes sufren en este caso? Sufre el maestro, Jorge, porque lo obligas a dar un contenido que ni siquiera conoce. Sufre el niño en este caso, donde le quitas las herramientas técnicas, las herramientas para acercarle la tecnología, y de repente el niño va a estar revisando bibliografía que tiene atrasos en los años y que no está representando la exigencia de hoy en día. Por lo tanto, hay que analizarlo. Yo creo que el compromiso, Jorge, como analista, como medios de comunicación, hay que analizarlos ya que los tengamos físicos, a platicar realmente con los maestros de a pie cómo se está implementando esto, porque son políticas que no pueden hacerse desde un escritorio y se están haciendo desde el escritorio. Se están haciendo reservas de información nuevamente, que es otro tema de opacidad que se ha caracterizado por este gobierno en términos de reservarlo. Por lo tanto, no se puede analizar quiénes son los maestros, qué preferencias se tienen los maestros, cuáles son esas asambleas, cómo es que se hicieron, cómo es que se debatieron, qué modelo pedagógico, algo
que nosotros tengamos para el análisis y para decir, sí, puede ser un modelo viable, no puede ser un modelo viable, pero otra vez nos enfrentamos a la opacidad. Hay que darle seguimiento. Son las futuras generaciones, son las que vamos a vivir nosotros, Jorge, son nuestros hijos, y sí es un tema bastante delicado que están poniendo en este verano por parte del gobierno federal, Jorge. Muy delicado y es desastroso. Yo lo veo desastroso por lo mismo. Yo ya di mis puntos de vista, vamos a seguir, como bien lo indicas, analizando, pero es desastroso porque yo estoy de acuerdo que el modelo educativo anterior no era bueno, ¿eh? O sea, y por eso lo digo, porque el aprendizaje es pésimo y era pésimo en México. No había realmente un buen modelo de aprendizaje. Tendríamos que estar analizando eso, los modelos de aprendizaje, Claro, no en estar metiendo a que si Marx y que si tienes dos zapatos vas a ser feliz y que si los ricos son malos, esos son puras estupideces que están dándole completamente en la torre a toda una generación. Hay que ver cuál es el mejor modelo de aprendizaje para nuestros hijos, con las mejores herramientas para poder enfrentar el presente y ir a un mejor futuro. Eso es lo que tenemos que estar analizando. totalmente. No libros con carga ideológica que nos estamos regresando a modelos, insisto, que no han funcionado y que no funcionaron, no Así es. sirven. Y si es así, si tanto les gusta, pues que se larguen a Venezuela o que se vayan a Cuba o que se vayan a Corea del Norte y que allá sean felices, pero que nos dejen tranquilos a nuestras nuevas generaciones, Jorge. Totalmente. Y otro, y para concluir es, tenemos que evaluarnos. ¿Por qué quitarnos es la evaluación PISA de la OECD? Vamos a regresarnos, vamos a compararnos, vamos a regresarnos a evaluar matemáticamente, en español, en lectura, cómo estamos y vamos a ver. Que no nos gusten los resultados, pues de ahí tenemos que partir, porque entonces algo se está haciendo mal. Concuerdo contigo que de que se tenía que revisar, pero no en un libro de texto donde tu hijo va a leer que si sabes la diferencia entre Fifi y Chairo, ¿no? Dices, ¿qué tipo de educación tienes cuando en un libro de texto aparecen ese tipo de contenidos y cuando en un libro de texto aparecen temas de política que no son nada pedagógicos con niños que oscilan la edad entre 6 y 12 años, Jorge? Es No, ridículo realmente. es terrible, terrible, Jorge. Pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar con este análisis y lo más seguro que la siguiente semana vamos a continuar con él, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Un saludo y buena tarde a todo el auditorio. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en nuestro proyecto Con Ideas, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vámonos al corte, regresamos.